Denominado inicialmente buque de proyección estratégica, el nuevo buque de insignia de la Armada, bautizado finalmente como L-61 Juan Carlos, fue votado en 2008 y entregado a la Armada Española 2 años más tarde. Es similar en concepción a los grandes anfibios norteamericanos, aunque de menor tamaño, y corresponde al concepto Landing Helicopter Dock, aunque con el añadido, inédito para un buque de este tipo, de la rampa o sky jump para el empleo de los Harrier. Con un desplazamiento de 26.000 toneladas y 231 metros de eslora, es el mayor buque de guerra de la historia de España y dota a la Armada Española de unas capacidades extraordinarias. Gracias a su enorme tamaño es capaz de operar casi con la misma dotación de aeronaves del Príncipe de Asturias, a la vez que llevar contingentes terrestres en sus diversos hangares, así como lanchones de desembarco, y poder cargar contenedores asimismo en ellos. Disponen también de un espacio para un Estado Mayor embarcado, instalaciones hospitalarias o habilitación para personal no combatiente. Si bien no puede operar al máximo sus capacidades en todos los roles simultáneamente, el barco se ha diseñado con previsión de operar los más pesados y exigentes F-35B, sustitutos naturales del Harrier, así como los revolucionarios Tilt-Rotor o aviones de rotores basculantes V-22 Osprey. Tal es así que ha sido calificado formalmente para cooperar con la unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines destacada en la base de Rota. Por desgracia, el Príncipe de Asturias no tenía los márgenes de espacio o peso para operar en su cubierta con estos medios, amén de la crisis económica que afectó a España a partir de 2008, por lo que su necesaria modernización después de 20 años de servicio fue cancelada y el barco dado de baja definitiva en 2012. Con lo que la Armada nuevamente se quedaba sin la posibilidad de operar con una segunda plataforma. Es evidente que la forma más sencilla de mantener esta capacidad es con la adquisición del F-35B para operar en el L-61, si bien hay que reconocer el enorme gasto que conlleva este complejo avión furtivo respecto al relativamente sencillo Harrier. Por otra parte, no parece descabellado, y así lo ha planteado la Armada, disponer de un segundo barco de capacidades similares para que haga posible la necesaria persistencia a la hora de asignar unos ciclos de disponibilidad sostenibles a nuestra fuerza aeronaval, así como mantener las complejas y costosas calificaciones en tomas y despegues de nuestros aviadores navales. Seguramente, de la existencia de esta segunda plataforma depende en gran medida la rentabilidad de una adquisición tan importante, garantizando así su operatividad y la asignación de fondos para una cantidad mínima de aparatos, que se situaría entre 10 y 12 unidades. Si bien nuestro LHD puede configurarse como buque portaaeronaves, operando con una cantidad semejante de aviones, lo más normal será que, al igual que hace el USMC, en sus unidades desplegables, operen en favor de contingentes de la Infantería de Marina o del Ejército de Tierra, en números más exiguos, no copando las capacidades de transporte de vehículos y medios logísticos del barco, amén de que éste no dispone de reservas de combustible, munición, para generar salidas de combate de forma continuada a un gran número de aparatos. Otra cuestión sería que España aspirara a tener un auténtico portaaviones, como han desarrollado los británicos e italianos. Si bien estas marinas cuentan con 2 barcos cada uno, ambas marinas disponen además de medios anfibios y o portahelicópteros, si bien son muy inferiores a los modelos de ataque tipo LHA-D anteriormente descritos. El caso francés es diferente, ya que optó por un modelo CVN, similar a los grandes barcos estadounidenses, desde donde opera una versión navalizada de su avión Rafale. Tampoco se debe perder de vista que los tremendos costes de operación de este barco y sus continuas averías, relacionadas con su propulsión nuclear, han provocado que tenga una operatividad muy baja y que Francia se esté planteando un navío similar, una segunda plataforma, al fin y al cabo, de propulsión convencional. No obstante, la necesidad de generar gran cantidad de energía eléctrica para las nuevas catapultas que van por raíles eléctricos hacen poco viables unos barcos que tendrían que aunar gran velocidad de navegación. De esta forma, la instalación motriz y su consumo de combustible serían enormes, lo que limita el espacio destinado a los aviones, que a su vez deben generar un mayor ratio de salidas para justificar un barco de semejantes dimensiones, un complejo equilibrio.
Todas estas circunstancias son las que empujan casi obligatoriamente a un buque de este tipo a adoptar propulsión nuclear, a razón por la que este tipo de aviación embarcada fue finalmente desechada para la clase Queen Elizabeth, un tipo de buques con unas grandes dimensiones, pero con un andar de apenas 24 nudos. Por contra, como medios de proyección anfibia, Francia cuenta nada más que con 3 LHD clase Mistral, si bien limitan su acción aérea a helicópteros, incluido el modelo de ataque Tigre. La industria europea estuvo a punto de alumbrar otros modelos de cazas navales que podrían haber cambiado el panorama actual, cuando Gran Bretaña aún no se había decidido formalmente por la opción V-STOL. Se especuló con la posibilidad de emplear catapultas en sus navíos clase Queen Elizabeth y embarcar una versión navalizada del Eurofighter Typhoon. España, si bien nunca sopesó esta posibilidad, sí pensó en explotar el concepto ofreciendo a Bazán un proyecto de portaaeronaves de exportación de tamaño reducido, llamado SAC-220, que podría operar estos aviones navales así como el F-18, que era el modelo de referencia. También para exportación y de la mano de la británica BAE se ha ofrecido posteriormente una versión naval del Gripen sueco, destinado a mercados emergentes como India o Brasil, que ansían portaaviones. Si bien el reto tecnológico y técnico de este tipo de barcos es tan grande que se ha orientado a versiones Stobar, despegue convencional rodado, aterrizaje frenado con cable, por lo que se han decantado rusos y chinos y que representan una forma poco eficiente pero viable de operar aviones embarcados. Desechada la idea por parte de Gran Bretaña y finalizado el programa Typhoon, sin noticias de su versión naval para ningún operador, los únicos modelos existentes hoy en día para operar en portaaviones son el F-35 y el Rafale. Modelo este último inviable para nosotros desde un punto de vista industrial y operativamente muy inferior al F-35. Con la sustitución de los F-18 del Ejército del Aire en el mismo plano temporal que los Harrier, la Armada ha propuesto aunar esfuerzos para dotarse de F-35 para ambos servicios, cosa de la que ya discutimos en anteriores vídeos. La industria europea, en cambio, propone que Alemania, Francia y España, aún no implicados en el modelo estadounidense, sustituyan sus aviones por un nuevo desarrollo avanzado con el Typhoon como base, para satisfacer la necesidad de aviones embarcados de Francia. Este modelo nuevamente dispondría de una versión naval, aparte del hecho de que España no tiene presupuesto para operar con aviones CTOL en un barco de semejantes dimensiones. Parece poco probable que semejante proyecto europeo, de intereses industriales muy dispares, salga adelante, y para el cual el requisito de una versión naval no hace sino complicar las cosas. Dejando de lado experimentos poco menos que irrealizables, España está abocada a utilizar el F-35B, si bien aún mantiene dos posibilidades bien distintas de hacerlo. La primera es un portaaviones V-STOL dedicado para operar con 15 o 20 aparatos, y capaz de generar suficientes salidas para que el barco tenga una buena autonomía de combate, sin llegar a los monstruosos Queen Elizabeth británicos. Un modelo que ha pecado de una gran indefinición sobre su formato final, que aspira a aportar muchos más aviones de los que finalmente el gobierno británico podrá adquirir y que ha costado la friolera de 6.000 millones de libras. El equilibrio adecuado entre el ala embarcada y persistencia en operaciones podría cifrarse en un barco de unas 30.000 toneladas para una veintena de cazabombarderos, de forma similar a los planteados por la Marina Militar italiana. La experiencia operativa con el Príncipe de Asturias desaconseja en estos tiempos de fuertes restricciones presupuestarias dotarse de un barco tan específico y poco flexible que necesita un alto grado de adiestramiento y tiene un empleo muy limitado en otro tipo de misiones. Tampoco la política exterior de España ni su muy limitado capacidad militar en general parecen propicias para explotar un buque con semejante potencial de combate. A su vez, la carencia de otros medios como SSN o AEU embarcado hacen bastante difícil su empleo en algún conflicto de alta intensidad, caso del Mar de China o el Mar Negro, si semejante circunstancia llegara a producirse. Por otra parte, difícilmente la Armada española se decantaría para este buque, como se ha publicado en prensa y ciertos grupos de opinión, ya que la forma de su quilla, su distribución interior y su sistema de propulsión son muy poco propicios para un empleo semejante,
por lo que los costes de diseño y desarrollo no serían tan bajos como pretende afirmar. La otra opción es seguir con los LHD, preferiblemente dos, que permiten realizar varios tipos de misiones, garantizan la operatividad de los aviones a la par que se realizaría dentro de un contexto operacional más general y flexible, que incluye desembarcos anfibios, protección de fuerzas terrestres, ayuda humanitaria, presencia naval, etcétera, etcétera, etcétera. Estos barcos y la entidad de su ala embarcada no pretenden emular a los portaaviones, de menores capacidades marineras y limitados pañoles de armamento. Permiten poner a disposición de la flota un vector de ataque, limitado pero insustituible por otros medios, como UCAVs, que deberían ser muy ligeros para operar sin catapulta, o helicópteros. Dentro del concepto de guerrillas híbridas que está en vigor, y sin la pretensión de entrar en combate contra enemigos simétricos, de entidad para lo que están capacitados los aviones tipo F-35B, permiten ejercer eficazmente tareas de apoyo cercano a las unidades terrestres expedicionarias. Permite, gracias a la capacidad tecnológica del avión, mantener una red de información de sensores de la que se benefician barcos, helicópteros, estaciones de tierra y o medios aliados, así como reconocimiento aéreo en profundidad no solo de imágenes, sino de todo el espectro radioeléctrico. Hacen posible igualmente lanzar acciones de bombardeo selectivo de gran alcance con armas de gran precisión y poder destructivo contra objetivos de alto valor en tierra adentro, y pueden operar impunemente ante vestigios de fuerzas aéreas regulares o aparatos anticuados en manos de facciones de un Estado fallido, como los cazas tipo MiG-21, que impedirían la actuación de medios alternativos como helicópteros o UCAVs. Estas, a grandes rasgos, son las capacidades que otorga una fuerza de aviación embarcada, aunque sea modesta y que hacen que, por ejemplo, la USMC esté invirtiendo grandes esfuerzos en ellos, dejando de lado los aviones convencionales y con previsión de operar las mismas escuadrillas que plantea la Armada pese a tener barcos aún mayores. De hecho, es reseñable que los nuevos LHA América nacieran como portaaeronaves Indique, dando mayor protagonismo a su vector aéreo, y hayan sido reconducidos en el resto de la serie a LHD convencionales, seguramente porque la pérdida era mayor que la ventaja que pretendían obtener, lección que no debería sernos ajena. Es por ello que, pese a su alto coste, el efecto multiplicador de las capacidades de la flota hace, en opinión del autor, que la aviación naval sea rentable, siempre que se tengan claras sus misiones y limitaciones, no embarcando al país en una adquisición desmesurada que tenga un efecto devastador. Analizando la situación actual, que incluye noticias como la pretensión del Ejército de Tierra de renovar su flotilla de buques logísticos y en favor de un empleo verdaderamente conjunto de las capacidades militares, sería conveniente que la Armada Española se dotara por un lado de grandes anfibios polivalentes capaces de operar con todo tipo de aeronaves y por otro de económicos buques RRO que bajo estándares civiles pueden realizar tareas logísticas a un coste muy inferior a aquellos militares. De esta forma, y al igual que tiene Francia o Italia, la flota podría alistar de 2 a 3 grandes buques portahelicópteros que llevaran el peso de la acción de la flota, y donde los aviones V-STOL F-35B serán una parte integrante e integrada de sus capacidades, dentro de un concepto de polivalencia y cooperación con los socios de la OTAN o de la nueva política de defensa europea, que ha de multiplicar nuestra interoperabilidad a la par que aumentar los requerimientos exigibles a la Armada y que difícilmente podrá cubrir con un solo buque. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, deja un like y un comentario para que sepa tu opinión. Además, puedes darle a la campanita para estar siempre al tanto de las nuevas publicaciones que haga.